Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, lunes 9 de junio, iniciando semana y agradeciendo que usted nos acompañe, acuda a esta cita con nosotros. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Esta semana vamos a hablar del temporal de lluvias en Jalisco y es que le platico rápidamente que este año los pronósticos meteorológicos para el estado de Jalisco anuncian un buen temporal de lluvias. Habrá otras zonas, sobre todo en el norte del país, como Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California, que podrás tener ausencia de lluvia. Sin embargo, Jalisco sí tendrá un buen temporal de lluvias según el pronóstico. Un buen temporal de lluvias, bueno, pues es cuando las precipitaciones pluviales están por encima de la media histórica. Es decir, ni por arriba ni por abajo, sino exactamente en la media. Y este año en la zona metropolitana de Guadalajara se esperan alrededor de 950 milímetros de lluvia. Finalmente, bueno, pues también las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara pueden provocar accidentes viales, inundaciones también, y estos son los problemas pues que más aquejan en el temporal de lluvia, sobre todo cuando es copioso, en la zona metropolitana de Guadalajara. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Trinidad López Rivas, subrayó que los 125 municipios del estado se han preparado para recibir el fuerte temporal que se espera para nuestra entidad, por lo que se encomendó también hacer un recorrido para detectar los sitios vulnerables o a inundaciones. Así que este es el contexto del temporal de lluvias que prácticamente ya está iniciando en nuestro estado y es importante tomarlo en cuenta, checarlo desde diferentes puntos de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Los lunes, representantes de partidos políticos nos acompañan, así que yo saludo con mucho gusto a Noé Chávez, director de capacitación de PAN Jalisco. Noé, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Begoña, por la invitación. Buenas tardes. Bienvenido, gracias. Octavio Raciel, representante del PRD Jalisco ante el IEPC. Bienvenido, Octavio. Buenas tardes a todos y en casa también. Buenas tardes. Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. Buenas tardes, Hola, Hugo. Begoña, buenas tardes. Un saludo a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, ¿no? Sí. Hoy con un tema importantísimo, claro, que son las lluvias, es el agua. Vamos a ver qué les depara el programa. Sí, ¿verdad? Claro. Muy bien, pues para iniciar, vamos viendo, como siempre, una palabra, en este caso, para definir temporal de lluvias en Jalisco y brevemente, ¿por qué? ¿Quieres iniciar, Noé? Sí, pues yo diría, bueno, el pronóstico en general por la siembra, pero hablando de la zona metropolitana, pues todos sabemos que las lluvias, en particular en la zona metropolitana, pues es un aumento de los incidentes. Y desafortunadamente estos incidentes pues a veces se convierten en accidentes, ¿no? Cuando mal nos va. Y la verdad es, bueno, las lluvias es algo que todos podemos ver como algo muy bonito, pero desafortunadamente en esta ciudad es algo que no se disfruta porque hay mucho tráfico, se va la luz, dejan de encender los semáforos, hay inundaciones y desafortunadamente no se han hecho muchas obras que son muy importantes para que esto no esté pasando, porque no se ven. Y entonces es un gasto muy fuerte en obra y que pues, no luce. Entonces creo que también ahí debe de haber un poco de más conciencia de los gobiernos en meterle dinero, porque sí, la ciudad colapsa cuando vienen estas lluvias. Y bueno, más si esperamos un temporal de lluvias generoso, pues con mayor razón debemos de estar preparados y no preparados, pues porque al final de cuentas el ciudadano cómo se puede preparar, o sea, es algo de infraestructura, de las obras que necesita pues las vialidades de nuestra zona metropolitana. Okay, muchas gracias, Noé. Por favor, Octavio, ¿tú cómo defines temporal de lluvias en Jalisco en una palabra? Pues es algo previsible, porque no sabemos si va a llover poco o mucho, pero siempre sabemos que va a llover y creo que hay muchas aristas desde las cuales podemos ver este tema del agua. Efectivamente, como dice Noé, pues si viviéramos en el campo siempre estaríamos planeando cómo sembrar. ¿Cómo es que vivimos en una ciudad y no estamos preparados para la lluvia? Es decir, pareciera que cada año nos toma por sorpresa y cada año suceden cosas que nos sorprenden, ¿no? Vamos a profundizar. Okay, muchas gracias, Octavio. Hugo, ¿cómo defines temporal de lluvias en Jalisco? Yo lo pondría en términos positivos. Es algo positivo para si hoy pensamos nada más en la zona metropolitana, podríamos decir, híjole, el temporal de lluvias es nada más un montón de problemas que alteran nuestra vida cotidiana. Sin embargo, para
para todo el estado, para otros 3,5 millones de habitantes que están en los municipios los demás municipios que no son de zona metropolitana, pues es algo positivo, porque que llueva mucho quiere decir que va a haber buena agricultura, que el ganado tendrá pastos propicios para cultivar, para la ganadería, y que habrá agua a lo largo del año. Es decir, que a mí me parece positivo, más allá de los problemas que pueda haber en zona metropolitana, que son muchos, que no se arreglan de un día para otro, y que yo creo que los gobiernos han estado atendiendo de largo plazo y de corto plazo los problemas, nada más son muchos y muy grandes, ¿no? Ok, son las diferentes aristas. Son las diferentes aristas. Hablando del temporal de lluvias. El temporal de lluvias es algo positivo, que llueva siempre será algo positivo. Ok. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso platicaremos acerca de políticas públicas, estatales, que ayuden a prevenir o a atender de manera integral las consecuencias del temporal de lluvias, ya hablando en términos negativos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Es momento de ir a nuestro primer corte y regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando del temporal de lluvias en Jalisco. Y le reitero que los lunes están con nosotros representantes de partidos políticos. Así que está con nosotros, le recuerdo que están con nosotros Noé Chávez, director de capacitación del PAN Jalisco. También nos acompaña Octavio Raciel, representante del PRD Jalisco ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro estado. Nos acompaña Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio del PRI, y también está en esta mesa, se incorpora Hugo Luna Vázquez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco. Esperamos su comunicación. Este año el temporal de lluvias en Jalisco será muy copioso y esto también está relacionado con el fenómeno del Niño. Así que esperamos sus puntos de vista en cuanto a un temporal de lluvias copioso desde donde usted se encuentre. Si usted se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara, denos su punto de vista. Si se encuentra en el campo, en algún municipio externo, también es importante conocer su punto de vista en relación al temporal de lluvias. 3030-5307 y 01800-087-8807. Hugo Luna, bienvenido. Hola. Hola. Hugo, ¿cómo defines tú en una sola palabra y brevemente temporal de lluvias en Jalisco, por favor? Con una frase, una frase antigua. Que llueva y que llueva la Virgen de la Cueva, ¿no? Ajá. ¿Por qué? No, las lluvias deberían de ser, en general, una buena noticia para todos, ¿no? Tanto por el aumento de las capacidades de los cuerpos de agua, tanto naturales como artificiales, la refrescada que le da a la ciudad, a todo el estado, al campo, etcétera, pero también es un asunto importante en términos de administración, digamos, de la lógica en la que se comporta la ciudad y el estado en los momentos de lluvias. El tema de la seguridad, de las inundaciones, de reflexionar sobre la importancia de cuidar los cauces de los ríos, de no invadir las zonas federales, las zonas que en secas parece que no pasa nada, pero en lluvia se puede convertir en una película de terror. Creo que es un asunto, digamos, que como Estado y como ciudad tenemos que organizarnos muy bien para sacarle su mejor provecho sin que eso se convierta, o alguna desatención se convierta en algún problema o en alguna crisis o en algún accidente no deseado, ¿no? Hablábamos de diferentes aristas en cuanto al temporal de lluvia. Claro, son buenas noticias, que llueva, son positivos, es previsible, pero, por ejemplo, el tráfico en las ciudades, se descomponen los semáforos, se pueden caer árboles que estén huecos o que hayan tenido alguna plaga. Bueno, que los árboles sí es una caen. cuestión natural que es muy poco previsible, ¿no? O sea, los árboles sí, pues también... O sea, pero la inundación... pero que se caigan por las lluvias. Por las lluvias, claro. Ajá, por las lluvias. ¿Cuántos árboles se cayeron el año pasado por las lluvias, por ejemplo, etcétera? Y que muchos de ellos se caerán porque les estuvieron cortando las raíces para hacer las banquetas más grandes, ¿no? Y el árbol que fue plantado en un lugar incorrecto, pues no tiene la culpa. Tiene la culpa quien lo plantó, ¿no? Y quien no lo deja crecer y desarrollarse de manera natural. Las aristas que yo mencionaba a grandes rasgos eran sobre todo 4.
podemos ver las lluvias y sobre todo hablando de zona metropolitana. Lo que tiene que ver con los desastres naturales, que también dicen que los desastres no son naturales, lo que son naturales son los fenómenos y los desastres son provocados pues, por el hombre, por la mala planeación, por el mal diseño, por los asentamientos humanos, no solo irregulares, sino también regulares, pero que se ponen en el paso de barrancas, ríos. Del agua, sí. No, bueno, y hasta malas acciones de gobierno, ¿no? Acabo de estar en Monterrey y tienen un río que cruza todo Monterrey. Santa Lucía. Y es increíble que construyan cosas dentro del cauce del río. O sea, hacen unidades deportivas y hacen cosas sabiendo pues ya que se les por ha ahí, inundado, sí, ¿no? y les acaba de hacer trizas hasta los puentes, ¿no? Pero es increíble que de todos modos haya acciones de gobierno que digan, bueno, pues lo tenemos seco durante 5 o 6 años, vámonosle construyendo una canchita, vámosle haciendo esto. Y digo, somos necios, ¿no? El paso del agua no lo vamos a detener con un acuerdo de cabildo, ¿no? O con un dictamen del gobierno. Uno es eso, lo que tiene que ver con los fenómenos naturales, la lluvia regular que causa problemas, hablo de la lluvia de temporal que causa problemas en la ciudad por el alcantarillado, por la infraestructura, hasta por las vialidades, es decir, por dónde deben irse los carros por la ciudad cuando llueven, las opciones, ¿no? Las alternativas que sabemos que se inunda Plaza del Sol, pero de todos modos no tenemos otra ruta para ir, y ahí vamos por Plaza del Sol, aunque hagamos cola hora y media, ¿no? Y ahí, pues obviamente hay más accidentes viales, y nosotros contribuimos a las inundaciones también por nuestra conducta, ¿no? Cómo ensuciamos la ciudad, cómo tiramos basura, cómo hacemos que esto que es limitado y que puede estar ya viejo, como hemos comentado, el sistema de drenaje y alcantarillado y todavía tapado, pues menos va a funcionar, ¿no? Entonces el aspecto humano en las ciudades tiene mucho que ver. Lo administrativo, ¿no? Lo que tiene que ver con el gobierno en turno tiene que atender los problemas derivados de decisiones que probablemente no tomó y le queda muy poco tiempo para resolverlo. Entonces también es la bolita. Y el último nada más es el, ya lo mencioné, pero para hacer énfasis, los asentamientos humanos que según Protección Civil siguen siendo la principal causa, los regulares y los irregulares. Por ejemplo, tan solo en Zapopan 1.500 viviendas se encuentran dentro de los puntos susceptibles de inundación. Esto lo dice Javier Nápoles, director de Protección Civil del municipio. A propósito de estas aristas de los asentamientos en cauces de ríos, en barrancas, rellenos de barrancas, etcétera, ¿existe alguna política pública que ayude a prevenir, a detectar o atender de manera integral las consecuencias de un temporal de lluvias, tal cual como política pública? Sí existe. Hugo Luna. Hay 3 niveles, evidentemente. Tanto la parte de, digamos, de protección civil que como país maneja y tiene una serie de diagnósticos a nivel macro, pues, de los principales cauces que pueden generar algún problema. A nivel estatal existe un monitoreo de varias instancias de gobierno, incluso existe un gabinete especial de seguridad donde ya se tienen detectados algunos puntos de riesgo. Y a nivel municipal, en la zona metropolitana, solo Tlajomulco y Zapopan tienen un programa de ordenamiento ecológico local que va acompañado con un atlas de riesgo. Y eso lo que te permite es, digamos, la definición del futuro del territorio y del presente y del futuro, tomando tanto las variables ecológicas como las variables en materia de riesgos por actos extraordinarios de la naturaleza, ¿no? Y eso lo que te permite es ir, digamos, acomodando la ciudad a tanto su crecimiento como cualquier modificación en materia de infraestructura para disminuir la posibilidad de riesgo. Sí lo hay, pero no de manera integral. No lo tiene Guadalajara, no lo tiene Tlaquepaque, no lo tiene Tonalá. Y seguramente creo que a todos nos falta mucha información, tanto de la importancia de respetar los cauces, de cuidar los suelos, de cuidar las zonas de captación y demás, como también de las partes riesgosas, como lo decían hace rato. Creo que todavía falta mucha información para que como ciudadanos podamos coadyuvar en el tema, ¿no? Quisiera agregar nada más un comentario respecto del sistema, la Organización Institucional del Sistema de Protección Civil,
que uno de los temas de la coordinación metropolitana es el de protección civil, es decir, que con el instituto este tema deberá de potenciarse. Sin embargo, está atendiendo a un tema que es relativamente nuevo, a lo que me refiero a decir, no sufríamos hace 15 años las lluvias como las sufrimos ahora, y entonces es un tema que está poniéndose en la agenda, y ni siquiera en la agenda política, en la agenda de gobierno, para atenderlo de manera más precisa, ¿no? Muy bien. Hugo. Perdón, ¿no, Chávez? Sí, yo que se está haciendo poco en materia de prevención, porque en asuntos hidráulicos es muy técnico y es muy caro. De hecho, yo creo que la mayoría de acciones están fuera de presupuestalmente de los municipios. La obra más grande que se ha hecho en México, en materia de hidráulico, la impulsó mucho Felipe Calderón, que fue en el DF, que era el Gran Canal con el colector que solo el colector costó 20,000 millones de pesos. O sea, realmente son obras bastante caras. Yo creo que a final de cuentas, como es algo que no luce, no se está haciendo lo que verdaderamente podría prevenir de una forma integral, y que se hacen algunas acciones pues tratando de que esto no colapse, pero a final de cuentas ni los ayuntamientos, ni el gobierno del estado y ni el gobierno federal están haciendo pozos de captación de agua. Y ahorita en el código urbano del estado de Jalisco ya está prohibido que el agua pluvial se vaya por el drenaje. O sea, en teoría es una responsabilidad de que se estén haciendo pozos de captación de agua para la reutilización o para que también pues esto se vaya al subsuelo y pueda... Entiendo que es un proceso, por eso digo que no es algo fácil, porque aparte son obras muy costosas y que pues no se hacen porque pues, como no luce y como pues hay que escarbarle o hay que hacer ductos y por ejemplo esta obra que se hizo en el DF se había estado atrasando y la verdad es que también ya había una urgencia, son 20,000 millones de pesos. ¿Para qué sirvió esta obra? En el DF ya había un problema también con el subsuelo, entonces ya se estaba inundando demasiado. Entonces al hacer el Gran Canal, y de hecho aquí tengo el nombre es el Gran Canal y el túnel emisor Oriente. Tan solo el túnel emisor Oriente costó 20,000 millones de pesos, entonces son obras pues, muy caras y que pues no todos los gobiernos pues tienen el dinero y no todos le arriesgan. Sí, es cuestión de responsabilidad y de saber que son obras que probablemente pues, se van a aprovechar al paso de los años, ¿no? Que no te va a retribuir probablemente electoralmente tanto. Okay, tenemos que ir a nuestro segundo corte y de regreso entramos más en materia. 5 de la tarde con 27 minutos, estamos hablando del temporal de lluvias y esperamos su comunicación. Donde usted se encuentra, sabiendo que el temporal de lluvias este año para Jalisco será muy copioso, ¿cuál es su punto de vista? ¿Le beneficia? ¿Le perjudica? ¿Le gusta? ¿En qué puntos? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Es momento de ir a corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 30 minutos. Las lluvias durante el 2014 durarán todo el año. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara pronostica que incluso el 2015 iniciará con algunas precipitaciones. El investigador Ángel Meulenert precisó que hay un 60% de probabilidades que el 2014 sea el año del Niño. Ya sabemos este fenómeno donde las aguas de nuestro continente hacia el sur se calientan y entonces esto provoca que las precipitaciones, 1, sean mayores y 2, que también los huracanes sean más agresivos, lo que propicia que ya en tierra, en el continente, bueno, pues tengamos más agua y más lluvia por consecuencia. Entonces, nuestro tema esta tarde tiene que ver con esto, es el temporal de lluvias 2014 en Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos a corte, Hugo Luna quería expresar una opinión acerca de lo que estábamos platicando en el bloque anterior. Sí. Hugo, por favor. Yo le hago una reflexión al auditorio, así, poniendo el desorden. Venga. Cuando el tema del calentamiento global, pues evidentemente aquí todo el mundo va a decir, no al calentamiento global, pero en Alaska o en Islandia han de estar promoviendo el calentamiento global para que... ¿Para qué? Pues para que en Alaska lo van a promover. Claro, pues para que se caliente, menos frío. A gusto, ¿no? Entonces, no creo que el oso polar esté de acuerdo en eso, pero bueno. Me acuerdo
que por ahí del 75, 76 se inundó la laguna de Chapala gruesísimo, o sea, se recorrió medio kilómetro hacia adentro del territorio. Lo que quiero decir es, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido actos de la naturaleza extraordinarios, ni siquiera son cíclicos, creo que es la naturaleza viva como tal. El tamaño de la ciudad, el desarrollo de la ciudad es lo que luego va complicando las cosas y va metiendo presión y van desapareciendo, digamos, zonas de captación y demás. Yo les recuerdo el último temporal que tuvimos fuerte, que fue en 2011. Nosotros, en aquel entonces yo estaba en el gobierno de Tlajomulco, nos metimos muy fuerte a trabajar al tema de prevención de inundaciones. Le metimos una lanota, algo poco común en los municipios. Hicimos 3 grandes acciones. Una, nos fuimos aguas arriba al Bosque de la Primavera a hacer recuperación de suelos. En pocas palabras, todo eso que se había erosionado por bancos de materiales, por construcciones y por desatención como tal, nos fuimos a recuperar bosque, en pocas palabras, y hacer una especie como de escaleras de terrazas para ir disminuyendo la velocidad y el tamaño del cauce a la hora de las lluvias fuertes. Luego nos metimos a recuperar los arroyos pluviales, a liberarlos, a limpiarlos y demás, y luego a dragar las presas para generarles una mayor capacidad de recepción de agua y que a la hora que viniera la fuerte lluvia pudiéramos recibir el agua, cuando bajara la lluvia pudiéramos empezar a soltar el agua para recuperar capacidad de almacenamiento. Eso provocó que en aquel entonces hubo un caso particular, cayó una lluvia muy fuerte y se inundó López Mateos, muchos se van a acordar, a la altura de Bugambilias. Incluso se inundó, se metió lodo, fue una cosa así impresionante. Y yo les decía de broma que el agua reconocía territorio. Es que sí, lo reconoce. La frontera donde empieza el Palomar empieza Tlajomulco. Entonces yo les decía, del Palomar hacia Zapopan se inundó y del Palomar hacia acá no se inundó. Les dije, es que el agua sabe que es Tlajomulco. Pero la realidad de todo es que se hicieron un conjunto de acciones, digamos, para administrar el riesgo, para disminuir la posibilidad de riesgo. En el lado de Zapopan no se hizo nada. Y entonces fue que les tronó, porque en realidad tuvimos el mismo efecto. Lo que sucedió es que del lado de Zapopan no se hizo nada, se vino franca el agua del Bosque de la Primavera, los cruces pluviales de López Mateos estaban bloqueados por falta de limpieza y tronó y se inundó de manera impresionante. Siempre estaremos sujetos a la posibilidad de una situación extraordinaria y de un riesgo. Lo que puedes hacer es disminuir el impacto o disminuir la posibilidad de riesgo con ciertas acciones. En algunos casos es posible, en otros no es posible, pero sí le vas como... En la medida que se pueda. Como bajando en lo posible. Sí se puede. Falta mucha cultura a nivel municipal de entrarle al tema. Y falta mucha cultura también a nivel estatal. Y al final es mucho como lo que decíamos la semana pasada con el tema del medio ambiente. Sí. Pareciera que te cuesta, como decían hace rato, hacer esas acciones, pero luego te sale más caro no hacerlas, ¿no? Costos, claro. Por los riesgos que esto representa. Hugo Córdoba. Y más si en alguno de estos casos luego se pierde una vida, ¿no? Eso, Por supuesto. Yo lo que siento en el tema es que la gestión del agua de lluvia, el agua de lluvia como la estamos sufriendo en zona metropolitana, tiene, como lo dijimos al principio, varias aristas. Y la política de prevención de riesgos no es solamente para evitar las inundaciones en zona metropolitana o sobre la López Mateos, que sabemos que se pone dificilísimo, o sobre Avenida México, o que era un río, por cierto, ¿no? Que tiene muchas más aristas y que los gobiernos han estado haciéndole de su parte en Guadalajara en sí mismo. O sea, hay desasolve. Van a las alcantarillas y las sacan. Eso es una lo que quieras. Claro, es limpieza. Es limpieza, pero Oye, pero también de ciudadanos, ¿no? Porque lo que se claro, desasolva también, sí, tiene claro. que ver con Sí, sí, sí. nuestros residuos. Lo están haciendo, sin embargo, no es suficiente. Yo me acuerdo en el proceso de pavimentación de Guadalajara, de las avenidas que se pavimentaron en Guadalajara, se le dio mantenimiento a las tuberías, poniéndoles una especie de recubrimiento de plástico para que pudieran absorber más. Lo cierto es que hoy llueve más que antes y tiene menos espacio para salir, para las aguas para escurrirse y recuperarse en los mantos freáticos. Y yo creo que el momento está dando para aventar la piedra para adelante y pensar que pudiéramos tener pozos de absorción en las casas, esquemas de recuperación de agua pluvial, etcétera, etcétera. Pero eso sería una política de segunda generación porque sería dar un paso hacia adelante.
No quedarse nada más en las cuestiones básicas del desasolve, de la prevención, es decir, si está lloviendo no salga, está lloviendo no utilice los pasos a desnivel, etcétera. Porque la capacidad de las tuberías para absorber el agua de lluvia de un solo golpe y lo que caiga con las tormentas, pues está sobrepasada. Yo consiento y coincido que hay una política de gestión de riesgos que puede ser puesta como ejemplo, sí, en efecto. Sin embargo, no está todo ahí. Guadalajara es una situación completamente distinta, por ejemplo. Guadalajara tendría que tener tuberías limpias, tuberías a lo mejor mucho más grandes. Pensar que en los lugares donde se repavimente, como lo ha hecho el presidente municipal, también se arregle la tubería. Bueno, este tipo de cosas son las que están ahí. Y pensar si en zonas como estas, que son altamente pobladas, con alta densidad urbana, pues pensar ya en otros esquemas como lo están haciendo otros países, de poner pozos de recuperación. Ya, ¿verdad? Pero ya. Ya. Gracias. Con ¿David eso, Chávez? algo breve. Con eso de los pozos de captación, un ejemplo a seguir es la Asociación de Colonos de Chapalita, que aprovecho para mandarles un saludo y porque es una asociación ejemplar. Anda buscando votos ya. No, Ay, bueno, no, no, Chávez. pero la verdad es que es una asociación de colonos ejemplar. Bueno, por algo está como por se cataloga, ¿no? Cierta aportación la guardan para todo este tipo de obras y están haciendo pozos de captación de agua. Entonces realmente es una responsabilidad muy grande porque al final de cuentas podrían no hacerlo porque no tienen tantos problemas de inundaciones. Entonces creo que quizá no están tan en riesgo como o es un problema que no viven tan cotidianamente y aún así están haciendo pozos de captación de agua. Por eso digo que también hay muchas acciones muy buenas que vienen de los ciudadanos y no necesariamente del gobierno. Y a eso iba a preguntar, ¿a quién le corresponde llevar la batuta para el manejo integral de la prevención y de las consecuencias de las lluvias? ¿A quién le A mí corresponde? me gustaría, antes de pasar a Sí, eso, Octavio. porque estaba todavía yo con el chip de las políticas públicas, que políticas Adelante. públicas pueden ser efectivamente desde antes del temporal de lluvias, empezar a recoger todas las llantas, a desasolvar, todos los programas que los gobiernos municipales puedan implementar, también desde protección civil se puede ver planes de emergencia, planificación de asentamientos, medidas de seguridad y sistemas de alerta. Todo esto es vital planearlo antes, ¿no? Y que funcionen cuando cuando se necesiten, que existen. Hay que perfeccionarlos porque si no, no tendríamos estos problemas que se detonan si funcionaran a la perfección. Entonces, hay que trabajar en ellos. Uno de los problemas que señalaba el mismo exsecretario de Gobierno del Estado de Jalisco es que, bueno, hay fondos para desastres, ¿no? El FONDEM nacional y el FUEDEM estatal, que es este comité estatal de emergencia que mencionaban en el primer corte, y decía, pero el problema es que no hay un fondo para prevenir, o sea, no hay dinero para meterle antes de que suceda. Entonces, efectivamente está saliendo más caro ir a tapar los baches cuando pudiste haber tenido todo pavimentado de una manera distinta. Solo quería hacer esa acotación antes de pasar a lo siguiente. Sí, hace rato, Sí, Hugo, trajiste un tema muy interesante a la mesa que tiene que ver con la idea de quién es responsabilidad, si del gobierno, de los ciudadanos y demás. El cómo se está trazando la ciudad, creo que es un tema de todos. Hay dos ejemplos, hay dos ejemplos buenos y uno que tiene sus aristas. Lo decían hace rato, Noé. En los 50 nace Chapalita, el fraccionamiento de Chapalita, y quien lo delinea, quien lo plantea y todo, hace, digamos, como posmodernista salió, porque fue hace casi 65 años, hicieron un planteamiento que permitió que tuviera un grado alto de sustentabilidad la zona. Es una zona residencial cara, pues ojalá pudieras hacer eso en toda la ciudad. Eso cuesta también, le cuesta a los mismos pobladores de Chapalita. La zona de Colinas de San Javier también tiene pozos de absorción, algunas zonas de Providencia. Pero la otra parte es que un alto porcentaje de la ciudad, en general la ciudad metropolitana, ni siquiera está dividida la tubería o la canalización de la lluvia del drenaje doméstico. En pocas palabras, incluso la lluvia está mezclado con el drenaje diario de la casa. Las aguas grises. Cuando en teoría el escenario ideal es que tuvieras un drenaje dividido y que el pluvial fuera directo a cuerpos de agua y el otro fuera
a tratar plantas de tratamiento. Entonces, hay un alto porcentaje de la ciudad que ni siquiera hay esa división como tal. Creo que subir el tema, alzar la voz, desde el gobierno hacer iniciativas, pero también desde la iniciativa privada, cuando se está desarrollando nuevos fraccionamientos, encender políticas que definan cierto grado de sustentabilidad nos ayudaría a todos. Antes no se hablaba de la captación de la lluvia, ahora hay muchos buenos ejemplos, pero siguen siendo mínimos, como casos de muestra o de excepción. No hemos llegado a consolidar la idea, por ejemplo, de que se volviera una obligación en materia de licencias de construcción, no nada más separar lo pluvial de del drenaje doméstico, sino además tener algunas acciones que empiecen a revertir el efecto de la falta de sustentabilidad en muchas de las cosas que se han desarrollado en la ciudad, ¿no? Yo me quedo con la reflexión sobre a quién le corresponde. Yo siento que es un bien público, el agua es un bien público. Y entonces lo tiene que tratar para garantizar la sostenibilidad de las políticas, lo tiene que tratar el Estado. A nivel federal, a nivel local, a nivel estatal, el gobierno del Estado y de los municipios. A mí no parece que haya vuelta. Cuando de repente hay estos comentarios de que en efecto no hemos podido, teniendo el poder público, el ejercicio del poder público, condicionar este tipo de cuestiones, yo me imagino que hace falta condicionar el tipo de desarrollos y plantear políticas de largo aliento que vayan a resolver este tipo de cuestiones. Me parece que hizo falta un ejercicio de política mucho más contundente y que tendríamos que hacerlo porque es interés de todos. El agua es como las cuestiones que no tiene partido, ¿no? Es interés de todos que funcione bien y que esté, que funcione bien y que tenga resoluciones, ¿no? Para garantizarnos que tendremos el líquido en las condiciones que lo necesitamos y que se va cuando se tiene que ir. Muy bien. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso seguiremos platicando también el punto de vista de Noé Chávez y de Octavio Raciel acerca de a quién le corresponde, quién debe llevar la batuta en cuanto al manejo integral de las consecuencias del temporal de lluvias. 3030-5307 y 01800-087-8807. Donde usted se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara, en algún municipio, una ciudad media o a lo mejor en un municipio pequeño, en un pueblo, ¿cuál es su punto de vista su punto de vista acerca del temporal de lluvias? Un temporal de lluvias copioso para usted, donde vive, ¿qué significa? ¿Qué le trae? Esperamos su comunicación. En Twitter también nos encuentra en @C7-EstCentral. Vamos a nuestro último corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos. Agradecemos su comunicación acerca del tema, el temporal de lluvias en Jalisco. Y Raúl Muñoz se comunica desde El Salto, mandamos saludos a todos por allá. Él nos dice, nosotros en El Salto cada año estamos temerosos del temporal de lluvias porque estamos situados en la parte baja de la cuenca del Ahogado y por consecuencia el agua de lluvia llega a inundar gran parte del municipio. Nos tiene preocupados el nivel alto que presenta la presa de Las Pintas y a pesar de que aún no inicia este temporal, se encuentra muy llena porque no se ha llevado a cabo los trabajos de desasolve en canales y presas con que contamos. Esperamos que el gobierno ponga más atención en esta zona antes de una tragedia. Muchas gracias, Raúl. ¿Algún comentario con esta llamada? Tiene toda la razón. Es exactamente ese mantenimiento al que nos referimos. Y el desasolve, que yo creo que es lo mínimo, si es responsabilidad del Ayuntamiento del Salto, ¿no? O sea, ahí sí tienen que hacer un esfuerzo. Gabino Rendón López de El Saus, también saludos para todos en la colonia El Saus. El Saus es un lugar muy sucio y si Guadalajara y Tlaquepaque no se ponen de acuerdo, El Saus llenará de basura a Guadalajara tapando sus bocas de desagüe. Mi propuesta es que simplemente un programa de limpieza, ya que en este tiempo de lluvia el agua arrasa con todo, llevando la basura a Guadalajara. ¿Algún comentario en este sentido? Pues a las autoridades para que lo Y atiendan, como ¿no? ciudadanos también, ¿no? Claro. Mucho del desasolve, ignoro el porcentaje, a lo mejor lo que voy a decir es una barbaridad, pero pues sale de nuestra casa, sale del coche, sale de, ¿no? Sí, generamos basura a nosotros. en Los vez de- desasolves de presas y ríos Ah. es lo que acarrea Sí, pero en materia las orgánica. ciudades, en las ciudades. Sí, pero eso no afecta a las presas, pues, en realidad. No, Pero esto las... es- Sí. Oye, yo aprovechando que ya estamos por terminar. Ah, ¿se que ahorita vale? siguen Noé y Octavio, ¿eh? No te olvides de ellos. Yo
Yo iba a hacer mi última intervención. No. Vamos con Noé y con Octavio luego. para este asunto de quién debe llevar la batuta y después entramos a conclusiones. Así que, muchachos, Yo, Noé. como comentaban mis compañeros, en primera instancia yo también creo que el Estado, al ser un bien público, pues las soluciones y las consecuencias pues, deben de ser tratadas por el Estado, aunque los ciudadanos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Creo que el caso de los colonos de Chapalita y otras colonias que Hugo mencionaba son bastantes, no se ríen porque traigo los colonos de Chapalita. No, la verdad es que es una asociación No, sí, todos ejemplar reconocemos, muchas, claro que sí. en muchas cosas. Sí, claro. Y que los gobiernos pues le inviertan. A final de cuentas, lo platicamos en el corte, son obras que pues no lucen tanto y que son muy caras, las excavaciones y O el sea, cambio de lucen drenaje. más que obras para que nos quede como No, claro. bueno, pues una unidad deportiva, pintarlas, el pavimentar, o sea, son obras que lucen mucho más y pues el drenaje o todos estos canales a veces no lucen tanto y son muy costosos, pero Ok. también pues es responsabilidad de todos los gobiernos pues tratar de entrarle y destinar una parte. No es pretexto para que no se No haga. es pretexto para no entrarle, porque al final de cuentas es un problema que se puede ir dejando y entonces cuando se vienen todas esas inundaciones que son catástrofes bastante dañinas. Ok. Octavio, acerca de esto, de quién debe llevar la batuta. Coincido en que no es un problema, no es que no sea responsabilidad de los ayuntamientos, el problema es que el ayuntamiento no tiene el dinero suficiente para resolverlo, el presupuesto de un ayuntamiento no le da. Con los ejemplos que hemos puesto, si nos fuéramos a números fríos, un ayuntamiento hará su mejor esfuerzo y ya, debe haber un presupuesto extra, que sea una planeación nacional, porque todas las grandes ciudades tienen el mismo problema, es una especie de vasinija. A ver, ahí va a llegar el agua y no la va a absorber el cemento, se va a quedar dentro de la ciudad y va a buscar su cauce y va a buscar los problemas que no quería provocar porque el agua no tenía esa intención, vamos, pero nosotros Sí, claro. nos pusimos en En su su camino camino. y tomo como un ejemplo muy bueno el del Saus. Si vivimos en la otra orilla de la vasinija, pues nos va a caer y lo que pasó simplemente en Tonalá, digo, fue una tragedia lo que le pasó a las personas que quedaron, Tromba. y la fuerza del agua es impresionante, ¿no? Cuando ya nada puede detenerla. Sí necesitamos que esa vasinija tenga salidas y que el agua tenga una nueva vida, incluso esa lluvia ácida que ya parece que se echó a perder, que se vaya hacia algún lado y que tenga alguna utilidad. Hay un proyecto muy interesante porque también necesitamos voltear hacia los investigadores y la gente que se vuelve experta en estos temas, porque hemos dicho varias veces que los que estamos aquí a la mesa tenemos opiniones políticas y sesgadas, y qué bueno, porque debe haber ese tipo de Pero para eso discusión. tenemos también toda la semana en Pero Estación para eso hay Central. también especialistas. Y yo quiero mencionar al maestro Arturo Gleason, y él desarrolló un sistema en donde el agua de lluvia se puede captar en contenedores. Este sistema ya ha sido aplicado, no se queda solo en teoría, y esos contenedores, todo el temporal de lluvias le da agua a aproximadamente 10 casas, dependiendo del tamaño del contenedor, y con eso podemos todo el temporal de lluvias estar librando. Si fuéramos a proyectos hacia esos, estaríamos dándole una segunda vida a el agua que parecía que ya no iba a servir más que para que se la llevara el drenaje. Ok. Estos y otros que no nacen de las grandes acciones de gobierno, de las grandes ideas de los políticos y de que nos vengan con una varita mágica a corregir los problemas, bueno, también vamos viendo quién está trabajando en este sentido y vamos adoptando esos proyectos. Ok, perfecto. Bueno, pues entramos entonces a las conclusiones. Nos quedan 7 minutos para cerrar el programa. Así que, Hugo Luna, que ya habías tomado la palabra, por Sí. favor. Yo lo decía por lo que habías tú comentado, Sí. que se hilaba. Yo aprovecho la ocasión para enviarle recomendaciones a la gente. En este temporal de lluvias, si ven que hay cables que corran riesgo de tener contactos con humanos, repórtenlos a la CFE ahorita y solucionamos muchas cosas. Si ven alcantarillas, huecos de alcantarillas, por cualquier circunstancia se rompió, se la robaron, lo que sea, repórtenlos en los ayuntamientos. Seguramente en mayor o menor medida les tienen que responder y solucionar. Cuando están inundados no se ven las alcantarillas y es peligrosísimo. Tercero, en sus azoteas, en la parte alta de las casas, limpien los ductos del agua para prevenir riesgos en las casas. Este es el momento de darle una limpiada a todo eso. Cuarto, siempre que puedan, no pavimenten ni dejen espacios de absorción en sus propias viviendas o en las zonas aledañas a sus casas. Todo el mundo tiende a pavimentar todo. Hay varias zonas de la ciudad muy bonitas que todavía permanecen con empedrados.
la colonia Seattle y Las demás. fuentes. Cuiden eso, les ayuda mucho, le ayuda mucho a la ciudad. Pavimentar no es desarrollo necesariamente, ¿no? Y así de sencillo, pongan algunos cubos en los espacios que tengan en el patio, baldes, y capten la lluvia, sirve para el Limpieza de excusado, para trapear en la casa, y para las plantas que tienen dentro de la casa, la mejor es el agua de lluvia. O sea, hay muchas formas en las que todos podemos abonar. Evidentemente, es una época donde la basura hay que dejarla cuando sepamos que va a pasar el camión de la basura. Si la dejamos ahí, cae una tromba, se la lleva toda. Se la lleva y tapa las alcantarillas. Es decir, todos tenemos algo que hacer y algo que aportar, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Hugo Córdoba, por favor, obviamente, tu conclusión. Bueno, yo lo que llamaría a que, a pesar de la voluntad política que han manifestado todos aquí, nos pusiéramos a trabajar por una solución que aportara a largo plazo al problema de las lluvias, ¿no? Eso, como conclusión, a mí me parece que la solución no está en lo que estamos haciendo ahorita. Una solución sostenible pasa por un acuerdo de voluntad larga política a largo plazo. Y ahí tendría que haber algo. Bien, muchas gracias, Hugo Córdoba. Noé Chávez, por favor, tu conclusión. Sí, también lo que comentaba Hugo Luna de la participación ciudadana creo que es muy importante. Yo soy de la idea que buenos ciudadanos hacen buenos gobiernos y esas pequeñas acciones concientizan a mucha gente. Queriendo y no el que tu vecino te ve ahí con tus baldes en la azotea, pues, pues mira, pues la utiliza y pues bueno, pues yo también, ¿no? O sea, son acciones que pueden hacer, pueden ir tocando la sensibilidad de las otras personas, y también considero que es un asunto de voluntad política, porque un problema de estos le puede tocar, o sea, no es de la administración actual, o sea, en 6 años cuando probablemente... No, es cierto. Iba a decir cuando una chapalita. Pues le puede tocar a cualquiera, ¿no? Sí. En 3, 6 años, creo que es un problema que se va heredando y pues a nadie nos conviene, ¿no? Todos vivimos, esta es nuestra ciudad y todos queremos que cuando llueva, pues disfrutemos. Claro. Y saludos a Chapalita. Saludos a Chapalita. Lo que me extraña es que no es de tu distrito, ¿no? Sí, como no. Bueno, Decirle a la la gente pre-campaña. que es, Octavio por supuesto Raciel. que es una excelente oportunidad precisamente para eso, para utilizar el agua que pareciera que no puede tener otra vida porque ya viene ensuciada y no se puede tomar. Tiene un montón de usos y luego no vemos esta oportunidad y el resto del año seguimos dándole un uso irresponsable. Nos puede durar meses. Si tuviéramos sistemas y nos encargáramos de manera responsable como estos proyectos que yo les menciono, no necesitamos que nos los haga el gobierno todo, que vaya a nuestra casa a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Podemos almacenar el agua durante meses y durante meses seguirla utilizando. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido a Estación Central. Noé Chávez, gracias, director de capacitación del PAN Jalisco. Gracias por venir. Begoña. Un saludo a todos. Gracias. Nos escucharon. A Colonos Chapalita también, por supuesto. Te pusiste de pechito. Gracias, Noé. Ya, en serio, muchas gracias. Octavio Raciel, muchas gracias, representante del PRD Jalisco ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Gracias, Al contrario, Octavio. siempre es un gusto. Gracias. Gracias también a Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. Buenas Begoña, tardes. vamos. Gracias. Gracias también a Hugo Luna Vázquez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco. Hugo, muchas gracias. 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 Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde porque tendremos el punto de vista de los académicos, de los investigadores. Así que tendremos sus opiniones muy importantes para tomar en cuenta. Así que lo esperamos 5 de la tarde por la multiplataforma de S7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.